Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz, a tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. Buenos días, Señor Jesús. Bienvenidos a su programa Buenos días, Señor Jesús. Estamos terminando otra semana de programación. Gracias por habernos acompañado. Gracias también a los que ya nos enviaron su donativo mensual. Este programa no está patrocinado por ninguna iglesia o ningún pastor. Está patrocinado por los donativos de nuestros televidentes y es la única forma de que nos podemos mantener en el aire. Si usted tiene la oportunidad de dar para un ministerio, le invitamos a que forme parte de nuestro equipo de patrocinadores. Ahora sí, pongamos atención al mensaje que compartirá con ustedes el pastor Daniel Loredo. Es un gran privilegio dirigir la palabra a un grupo de personas buenas, respetuosas de Dios y deseosas de conocer mejor su palabra, que nos acompañan desde muchos países de habla hispana, por el canal 3ABN Latino y por muchos canales de cable y también por el internet. Vamos al pasaje clave de nuestro estudio y está en San Mateo 27, 50 y 51. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Les invito a orar. Gracias, Señor, porque el triunfo está alcanzado. La muerte derrotada y el pecado, Señor, pagado con tu sangre. Ayúdanos a entender esto y aceptarlo con gratitud y alegría. Por Jesús nuestro Señor lo pedimos. Amén. Desde las puertas del Edén, la gente estuvo esperando la redención de la humanidad por el sacrificio expiatorio del libertador prometido por Dios en las puertas del Edén. Quien vendría a matar a la serpiente y a devolverle el Edén restaurado a los hijos de Adán. Había sacrificado corderos, becerros y machos cabríos como símbolos de la muerte expiatoria del Redentor prometido. Abel, Noé, Abraham y todos los creyentes en las promesas de Dios sacrificaron corderos como la expresión de la esperanza de la venida del Mesías libertador de la humanidad, esclavizada por Satanás. Y cuando se construyó el santuario portátil, que acompañó a los israelitas en su peregrinación de Egipto a Canaán, el centro del culto era el sacrificio de animales limpios todas las tardes y todas las mañanas, de tal forma que siempre estaba ardiendo sobre el altar un holocausto, es decir, un animal sacrificado, esparciendo el grato olor de carne asada en derredor del santuario. El santuario del antiguo pacto, con todos sus ritos y ceremonias, era una representación del santuario celestial. Dios mismo le mostró a Moisés el modelo para que fuera construido igual. Lo dice Éxodo 25, 8 y 9. Y harán un santuario para mí, y yo habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Todos los ritos y ceremonias, los sacrificios, las fiestas y las comidas rituales eran simbólicas.
Los mismos sacerdotes eran representantes del sumo sacerdote celestial. En otras palabras, el santuario y sus servicios eran la ilustración del plan de salvación trazado por Dios desde antes de la fundación del mundo para restaurar la creación dañada por el dominio del diablo y devolverle a la humanidad la libertad del pecado y de la muerte. Jesús vino para cumplir los requisitos que la ley impone a los pecadores a fin de restaurar la relación rota entre Dios y el hombre. Esos requisitos estaban ilustrados en el culto del santuario del Antiguo Pacto. Dice Hebreos 10, del 8 al 10. Sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales se ofrece según la ley, diciendo, luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero, para establecer lo segundo. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Lo primero son los ritos y ceremonias del santuario del Antiguo Pacto, que eran simbólicas. Lo último es el sacrificio de Cristo como ofrenda por el pecado, logrando con ello una expiación plena y definitiva. En cambio, es que los sacerdotes del Antiguo Pacto ofrecían todos los días la sangre de los sacrificios por el pecado del pueblo y por sus propios pecados, pues eran solo símbolos o representantes del verdadero sacrificio. Versículos 11 y 12. Y ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Jesús vivió en el Antiguo Pacto. Y aunque no fue reconocido como sacerdote porque no era de la tribu de Leví, sí participó de los ritos y ceremonias del templo. Fue presentado a los 8 días de nacido para la circuncisión. A los 12 años fue llevado al templo para leer ante los sacerdotes el libro sagrado. Asistió a las fiestas religiosas y aprovechaba aquellas grandes reuniones para enseñar a la gente el simbolismo de los diferentes ritos. En San Juan 7:37 dice, en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Mientras decía esto, un grupo de sacerdotes ejecutaba una ceremonia que recordaba cómo el pueblo de Israel, cuando cruzaba el desierto y se les acabó el agua, protestaron contra Moisés. Moisés recibió la orden de Dios de hablarle a una roca. Pero Moisés no solo le habló, sino que la golpeó 3 veces mientras decía, «Oíd, pueblo rebelde, lo que vamos a hacer». Y brotó de la roca un manantial que apagó la sed del pueblo. Los sacerdotes ilustraban aquel acontecimiento subiendo a las gradas del templo con cántaros llenos de agua, y mientras cantaban un canto que recordaba el milagro, derramaban el agua que corría escalones abajo, iluminada por las antorchas. Jesús dijo a la multitud que Él era la roca de la que brota el agua de la vida. La vida y la muerte de Cristo fueron el cumplimiento de todos los ritos simbólicos del santuario. Al morir, todo el ritual quedó atrás y también el sacerdocio. Jesús murió en el último día de la Pascua, a la hora del sacrificio de la tarde, la hora nona, que eran más o menos las 3 de la tarde.
El sacerdote estaba por sacrificar el cordero sobre el altar frente al templo. Y cuando Jesús dijo, consumado es, el cuchillo se cayó de la mano del sacerdote y el corderito escapó. La tierra comenzó a temblar y el sol se oscureció y se oyeron truenos y vinieron relámpagos. San Mateo 27, 50 al 53 dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él. Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Desde aquel día terminó el sacerdocio del antiguo pacto y los ritos del templo quedaron sin significado. Jesús es el sacerdote del nuevo pacto y oficia en el santuario celestial, tal como lo dice Hebreos 8, 1 y 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Por eso, mi amigo, mi hermano, procura mantener una comunión diaria con Jesús, el sacerdote divino, por medio de la oración y el estudio de la Biblia. Si cometes algún pecado, confiésalo a Dios en nombre de Cristo, quien intercede por ti ante la suprema autoridad del universo. Oremos. Reconocemos que somos pecadores y muchas veces sin querer te ofendemos. Perdona, Señor, los pecados de los que somos conscientes y aquellos que ignoramos. Y por la sangre de Cristo acéptanos como miembros de tu pueblo, como tus hijos adoptados en Cristo. En su nombre. Amén. Hola amigos, nuevamente aquí con ustedes, siguiendo en la temática que hemos estado tratando en estos dos últimos programas sobre las semillas. Y hoy vamos a ir un poquito más adelante y vamos a hablar de los germinados, es decir, las semillas germinadas. Y alguien preguntará, ¿qué son los germinados? Bueno, pues los brotes de semillas o germinados son el mejor alimento que puede consumir un ser humano. Las semillas, recuerden que son el origen de la vida y no pueden generar en quien las consume algo diferente del bienestar del que disfruta un organismo sano y en constante depuración. Estos productos están contenidos en el grupo de alimentos vivos, hecho que implica el consumo de vida en cada ingesta y un bajo costo en la alimentación. Luego de germinar, una semilla incrementa su valor nutricional por lo menos 20 veces. Los germinados son grandes contenedores de proteínas, fibras, vitaminas, enzimas y todos los oligoelementos necesarios para que el cuerpo funcione sin problemas de ningún tipo. Los germinados se trata de alimentos que favorecen la regeneración celular, ayudan a perder peso, bajan los niveles de colesterol, ayudan a la eliminación de toxinas, incrementan la concentración, mejoran la calidad de piezas dentarias, piel y cabello, aportan además la energía suficiente para la práctica de deportes exigentes. Mejora el olor y el sabor de los fluidos corporales, como es el semen, la saliva, la transpiración, ayudan en la digestión, incrementan además también la potencia sexual. Es sin duda un alimento del futuro que viene de un pasado milenario y ya está al alcance de su mano.
Además de mimar un poco nuestro planeta, consumirlo mejorará su vida y le permitirá gozar de esta opción que ya es usada a modo de medicina cotidiana en muchos rincones del mundo más allá de su oriente originario. Donde las verduras y las hortalizas escasean, los germinados es el más antiguo alimento vivo, nos permite enriquecer las ensaladas y otros alimentos. La semilla, como estructura básica, el germen o embrión y una reserva nutritiva que lo alimentará para que se convierta en la futura planta, todo ello recubierto de una envoltura protectora que es la cáscara o tegumentos. El germen de las semillas es el rudimento de una nueva planta, es decir, es una planta imperfectamente desarrollada en estado de vida latente que espera condiciones adecuadas para manifestarse. En el momento en que éstas se presentan, la semilla inicia el proceso de germinación. La germinación es el conjunto de fenómenos o cambios que se producen en una semilla para que el embrión pase de la vida latente a la vida activa, o sea, para que brote o nazca y comience a crecer la nueva planta. La reserva nutritiva antes mencionada, de una manera general en todos los granos y semillas, consiste en proteínas, carbohidratos, vitaminas y sales minerales. A la vez, esta serie de nutrientes la requiere nuestro organismo para su correcto mantenimiento y desarrollo, y se la proporcionamos a través de los alimentos. Fíjense qué interesante, porque casi cualquier semilla, grano o legumbre puede germinarse. Aún semillas que comúnmente no forman parte de nuestra alimentación, como la del rábano, alfalfa, nabo, col, etc., el sabor de los germinados es variable. Así, el de alfalfa es muy agradable y en cambio el del rábano es picante, es decir, que incluso podemos variar de sabores. Y podemos preguntar, ¿qué pasa durante la germinación? Cuando las semillas se germinan, su contenido nutricional cambia, se mejora y aumenta. Así como a veces cuando cocinamos un alimento quizás pueden ser destruidas las vitaminas, en el caso de la germinación hay vitaminas que no están en su estado natural, pero cuando se germinan mejoran y aumenta. En cuanto la semilla entra en contacto con el agua, el oxígeno y el calor necesarios empiezan a desarrollarse y tienen lugar, entre otros, los fenómenos siguientes. Por ejemplo, primeramente, mediante la absorción del agua, la semilla duplica su volumen y revienta la cáscara protectora. Las enzimas se activan y provocan una serie de transformaciones. Las sustancias de reserva son predigeridas y se transforman en ácidos aminados, algunos de los cuales son imprescindibles para el ser humano. El contenido proteico de la semilla queda presente en el germinado, pero de una forma más fácilmente asimilable. Se sintetizan abundantes vitaminas y fermentos. Otras vitaminas, como la vitamina C, se multiplican. Es muy interesante tener en cuenta este dato. Las sales minerales, calcio, fósforo, hierro, potasio y magnesio, también se multiplican. Las grasas se transforman en ácidos grasos y el almidón en maltosa y dextrina, azúcares más simples que exigen menos esfuerzo al aparato digestivo. Así pues, se reduce la naturaleza feculosa de la semilla, se forma la clorofila, los ácidos y las toxinas que de forma natural acompañan a la semilla para su defensa se descomponen. El volumen y el contenido de agua pasa de ser de un 5 al 12% en la semilla a un 70% en el germinado. Con 3 cucharadas de semilla puede obtenerse casi 1 litro de brotes o germinados. Les vamos a incluir alguna receta para que ustedes se habitúen, además de comerlo así simplemente en la ensalada, alguna receta interesante con respecto a los germinados. Las siguientes son ejemplos de recetas que pueden serles útiles. La mayoría de las comidas se puede realizar con la adición de germinados. El cocinero puede utilizar su creatividad para adicionar germinados en sus platos preferidos. Por ejemplo, tenemos la leche de mijo,
¿Qué necesitamos como ingredientes para 4 personas? 200 gramos de mijo germinado, 200 gramos de girasol germinado, 3/4 de litro de agua, una pizca de alga kombu, es una alga muy interesante, que la molemos, o también podemos utilizar una sal de hierbas similar. Necesitamos triturar el mijo y el girasol con un poco de agua y se sazona. Para variar puede sustituirse el agua por miel. La leche de mijo es suave y crea un entorno alcalino en el cuerpo. Su alto contenido en ácido silícico reconstituye las uñas y el cabello. Al parecer, Pitágoras apreciaba mucho el mijo, lo recomendaba a sus alumnos para que se desarrollaran tanto física como psíquicamente. Por ejemplo, otra receta que puede gustarles y ser interesante es lentejas germinadas sobre rodajas de manzana. Necesitamos para también 4 personas 200 gramos de lentejas germinadas, una cucharada de albahaca germinada, medio apio rallado muy fino, 2 manzanas partidas en 2 sin pepitas, medio limón exprimido para rociar las rodajas de manzana si no quieren que se pongan negras, 100 gramos de berro, y entonces se mezclan los germinados con el apio y se disponen las rodajas de manzana rociadas con el limón sobre 4 platos. Se deposita la ensalada sobre las rodajas de manzana y se decora con el berro. Se puede sazonar con una salsa a base de yogur, una cucharadita de menta fresca picada fina y una pizca de sal. Para variar, puede ponerse la ensalada sobre rodajas de papas cocidas. Podemos todavía darles otra ensalada de brotes. En esta necesitamos media taza de brotes de frijol mung, es decir, soya verde, media taza de germinados de alfalfa, media taza de lechuga de alforfón cortada. El alforfón es un trigo que también se le llama sarraceno. Bueno, pues esta taza de lechuga de alforfón, es decir, de alforfón germinado, cortadita. Luego 1/8 de taza de germinados de alolva, media taza de girasol verde, aceite prensado en frío para sazonarlo, y entonces agregamos la lechuga del alforfón cortada y las verduras de girasol a los germinados, mezcle todo y sírvalo. Bueno, les voy a dar brevemente una lista de diferentes semillas que podemos utilizar. Por ejemplo, las semillas de legumbre. ¿Cuáles serían? La soja o soya, alfalfa, lentejas, garbanzos, judías, es decir, frijoles, guisantes, azuki, que es una soya chiquitina, y trébol. En las semillas de cereales, pues tenemos el trigo, avena, cebada, centeno, quinoa, espelta, alforfón, trigo sarraceno, mijo. En las semillas de plantas oleaginosas podemos incluir, o están dentro de ella, el sésamo o ajonjolí, la linaza o flaxseed, la calabaza, pepitas de girasol, es decir, sunflowers, almendra, canola, cacahuete o maní. Y de las semillas de verduras y hortalizas también tenemos una lista muy interesante: la col, calabaza, coliflor, col rizada, brócoli, rábano, amaranto, fenogreco, berro, puerro, apio, cebolla, cebolleta, etc. Pero incluso tenemos luego una sección muy interesante que es las semillas de especias o plantas medicinales o plantas aromáticas, y entre ellas, que hay muchísimas más que seguro que ustedes conocen, está el anís, el coriandro, hinojo, albahaca, eneldo, mostaza, cáñamo, zaragatona, etc. Esperamos que les haya sido útil esa información acerca de las semillas y la forma de utilizarlas, y que sigan con nosotros en los diferentes programas. Muchas gracias. Dice David en el Salmo 122:1: Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Estamos terminando otra semana de trabajo. Jesús iba a la sinagoga todos los sábados conforme al mandamiento. Les invitamos para que ustedes también se acerquen al templo durante este fin de semana. Si usted desea reunirse con nosotros, llame al teléfono en pantalla y les diremos dónde nos estaremos reuniendo. Nos congregaremos el sábado siguiendo el ejemplo de Jesús. Que pasen un lindo fin de semana.
Les esperamos la próxima semana con el favor de Dios.